Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre los indicadores educativos. Bien sabemos que el sistema educativo está en constante evaluación para poder conocer la eficacia, la calidad y la equidad que ésta tiene. Pero estas se dan a través de información cuantitativa, la cual no siempre es posible tenerla a la mano o es difícil de encontrarla. Y a veces resulta muy difícil interpretarla o comprenderla de una manera directa, en el cual esta información nos permite que las discusiones, tanto más importantes que son las decisiones políticas, se sustenten sobre bases empíricas. Surge esta necesidad de definir y medir las cuestiones relacionadas con el desarrollo, así como los niveles de vida y las condiciones sociales y económicas, en la cual promovió la aparición de diversos programas de indicadores. Son elaborados ya por países o organizaciones internacionales, pero ya en lo particular que son los indicadores educativos, fueron elaborados para comparar y juzgar el contexto y el funcionamiento de la enseñanza y sus resultados. Han experimentado un gran desarrollo, pero el proceso de globalización que propicia las comparaciones ha provocado la preocupación de organismos internacionales y nacionales por crear sistemas de información adecuados para evaluar, en el cual hay diferentes aspectos de escolarización de la población. La diversidad de estas estadísticas utilizadas en los distintos sistemas de indicadores educativos que existen, en el cual nos exige un análisis del momento de realizar su comparación. Pero ya fue que UNESCO fue el organismo pionero de esta materia, iniciando los esfuerzos para realizar las comparaciones internacionales. Ya posteriormente, sobre los últimos años, la OEDC. Ahora, para la construcción de un buen indicador, igual es necesario identificar el fenómeno que se desea medir, y igual depende de los objetivos de la política educativa de cada país. La relevancia que de algunos indicadores es igual que otros a los países, pero otros se encuentran condicionados por el contexto. Ahora nos enfocaremos especialmente a los indicadores educativos. No hay una división de indicadores educativos que satisfaga completamente a los analistas. Sin embargo, tenía algo general, que era que son pragmáticas y los definen por la utilidad o uso que brinde. Incluso un autor, que es Jaeger, señala que deben ser dominados indicadores a todas las variables que nos den o presenten un estatus agregado o un cambio de cualquier grupo de personas o un objeto, instituciones o elementos que se encuentren bajo estudio. También, y son esenciales para informar sobre ese estatus o su cambio para comprender sus condiciones. Por eso igual se considera que permiten describir y evaluar de manera cuantitativamente. Y igual así, un indicador es una medida específica que explica y objetivamente verificable de los cambios o los resultados de una actividad o necesidad. Otro autor que nos mencionaba igual era que es en cuanto a su alcance educativo por parte de Lozcano. Él señalaba que los datos de los sistemas escolares se emplean para definirse o describir y analizarse, legitimarse o monitorizarse. Ahora, de acuerdo a su alcance educativo, el autor Lozcano señala que los datos de los sistemas escolares se emplean para definirse, describirse y analizarse, legitimarse y monitorearse. Aunque otros igual señalaban que una medida estadística solo es un indicador si puede utilizarse con relación a las políticas públicas. Pero hay un consenso que señala un indicador que es una medida estadística que da cuenta de algún tema. En nuestro caso, que es el educativo, que registra sus variaciones a través del tiempo. Ahora, para que una medida estadística pueda construirse en un indicador, en este caso que es el educativo, debe ser comparable. Estas comparaciones pueden ser a través del tiempo por uno mismo o con otros sistemas educativos. Y ya de acuerdo a la medida de que un indicador debe dar cuenta del progreso, en rigor de los cambios en el desempeño de determinado variable, se deduce que no cumple con solo una misión, que es informativa. También desemplea una tarea evaluativa de emisión de juicios de valor, si bien su esencia es la descripción.
Se espera que su lectura señale si determinado curso de los acontecimientos constituyen una mejora o un deterioro. De acuerdo a dos autores, que es Owama y Coron, pues ellos nos sintetiza las diferentes posiciones respecto a los indicadores, señalado que hay 5 componentes esenciales al momento de definir indicadores educativos, en el cual primero es la descripción, después la evaluación, monitoreo, juicios de valor y relevancia política. Ninguno de esos aspectos es mutuamente excluyente y en rigor una lleva con el otro. Por eso mismo nos decían los autores que ofrecen su propia síntesis, señalado que son medidas estadísticas que describen aspectos esenciales de la escolarización que permiten el monitoreo y la evaluación de las escuelas o programas e incluso estudiantes, ya que a partir de actividades se derivan los juicios de valor sobre la situación del sistema educativo y se promueve información relevante para que las acciones en política. Pero estos indicadores deben promover información en contexto. ¿Qué es esta información en contexto? Permitir el análisis de tendencias y proyectar situaciones futuras, de tal modo que los indicadores educativos tienen que transmitir algo sobre un sistema informado de algunos de sus aspectos. Algo similar se puede decir en cada dato y magnitud de vinculados a la educación. Por ejemplo, los recursos que se asignan al sector de una preocupación casi permanente de los funcionarios responsables de la gestión educativa. La cifra de gasto educativo no informa mucho por sí misma, salvo a quien esté muy constitucionado con esa variable. Aún así, si se transmite algo, se debe que con seguridad el análisis en cuestión tiene un mente o presente como referencia, estándares del propio sistema, la evolución reciente, la comparación con otras variables macroeconómicas. De tal modo, igual que los indicadores también marcan tendencias. Esto retroalimenta el conocimiento para la toma de decisiones en caso de necesidad de corregir aspectos de acciones políticas que se están llevando adelante. Ahora, en cuanto a la evaluación, podríamos decir que tiene otro nivel de profundidad que el de seguimiento, ya que además que en general se realiza a finalizar un plan, un programa o la política misma, las evaluaciones se utilizan en buena medida los índices de seguimiento, pero su alcance es mayor porque deben tomar nota de los problemas, estos ya sean administrativos, organizativos, de contexto o de los cuales pudiesen, encontrar en esta situación, que podrían haber presentado durante la implementación de la política en cuestión. Los indicadores generales de los sistemas no tienen ni de más. La evaluación debería ser capaz de analizar las causas de eventuales obstáculos o inconvenientes que podrían haber influido en las dificultades para alcanzar los objetivos. Entonces, los indicadores no solo son medidas estadísticas que informan, sino que también pueden construir nuevas visiones y expectativas. Por eso el cuidado que deben tener al desarrollarse y presentar tanto sus alcances como limitaciones. Es decir, que su selección y el uso no son neutros desde una perspectiva de las políticas públicas, porque se debe ver los indicadores siendo en una dimensión técnica como política. Ahora, los indicadores educativos tienen sus atributos, características, para que podamos decir es un buen indicador que nos va a servir realmente. En el cual primero debe ser que esto debe ser fácilmente mensurable. Es decir, que se hagan metas así formuladas, bien hechas, en las cuales nos va a poder construir indicadores cuantitativos que también tienen como atributo positivo la ventaja de ser objetivos, estandarizables y medibles a través del tiempo. Para esto igual deben ser claros, específicos y tener un marco temporal, en el cual nos dice que no deben ser indicadores vagos o inespecíficos que deben ser evitados, ya que pues aquellos que tienen múltiples componentes hacen la medición más difícil, más tardado, incluso
no lo podemos ni comprender nosotros mismos que hicimos los indicadores. Así que se espera que se encuentren definidos inequívocamente mediante los siguientes elementos que nos mencionaban, que era el grupo, es decir, al objetivo al que se quiere referir el indicador, la unidad de medición que se utiliza, así como el calendario cronograma de seguimiento y la determinación de la línea o base o punto de referencia de la comparación, el lugar o zona que se va a monitorear. Y para eso igual deben poseer a su correspondiente información cuantitativa que la vincule directamente a ese indicador. Ahí sabemos cuáles son las características y atributos que tienen los indicadores educativos, pero ahora, ¿qué tipo de indicador vas a utilizar? Porque estos se pueden clasificar conforme a la información que suministra. Es decir, hay los descriptivos, que son de los componentes de una actividad, de las relaciones que se dan entre los que cumplen la función de presentar el estado de situación en cada momento, es decir, al inicio y durante la puesta en marcha y al final de un periodo definido, en lo cual los principales componentes a describir son la demanda, así como la capacidad instalada y los resultados programados y los resultados obtenidos. Es por eso que sí que se tiene como cierta evaluación al inicio, durante y al final, pero esto sí, en un tiempo definido, determinado, que tú le vas a poner. Igual estamos con los indicadores explicativos, que son aquellos que además de describir la actividad, nos permiten acercarnos a la identificación de los factores que determinan su estado de situación. Y tenemos a los simples, los cuales son observables, pero surgen de la cuantificación, es decir, de las características o cualidades o atributos que se quieren describir. Están los elaborados o construidos, en los cuales tienen sus funciones de más de una variable, surgen de la aplicación de algún tipo de algoritmo. Para poder obtener, primero hay que plantearse qué información se necesita y en qué virtud del conocimiento que se tiene la intervención de las diferentes variables, en lo cual se proponen las relaciones matemáticas entre ellas. Y también tenemos los sincrónicos, pues estos son observados y calculados por el estudio de una situación o actividad en un momento determinado. Eso sí, en un corte temporal estático. Los indicadores de eficacia y eficiencia se presentan como datos sincrónicos en el estado de situación y el monitoreo cuando con esta información solo quiere describir la actividad en un corte transversal. Y finalmente igual tenemos que son los diacrónicos, en los cuales nos permite o los conforman los indicadores que manifiestan la evolución en el tiempo de un fenómeno. Es decir, se presentan indicadores observables, son las denominadas series históricas. Los estudios diacrónicos son imprescindibles para poder realizar el cálculo de los estándares. Y finalmente de eficacia y productividad. Igual se debe aclarar que pues no es la única forma de clasificarlos, porque los indicadores no solo son números, es porque hay indicadores cuantitativos, cualitativos, directos e indirectos. Por su parte, los primeros, que son los cualitativos y cuantitativos, son aquellos que se pueden expresar con números. En cambio, cuando se interesan las opiniones, los comportamientos o las percepciones de las personas, se recurre a los que son directos e indirectos. Por su parte, los directos tienen un vínculo manifiesto e inequitivo con lo que se intenta medir. Entonces, cuando se desea o requiere conocer los juicios, criterios, actitudes, prácticas, deseos o intereses de la población objetivo, pareciera inevitable recurrir a los indicadores de tipo cualitativo. La recolección y la formación para construirlos a través de las entrevistas, talleres, reuniones y encuestas. Siguiendo estas autoras, algunas dimensiones como las que son el empoderamiento, la participación o autoestima resultan difíciles de medir, incluso bajo técnicas debido a la inexistencia de consenso de estándares. Por eso se debe explicarles a la claridad de aspectos de cada una de las dimensiones que se desea analizar. Existe una tipología de los indicadores en el cual se distingue según la pertenencia y utilidad por el monitoreo y la evaluación, y lo cual nos va a permitir ver el vínculo entre medios y fines.
de acuerdo a los indicadores. Es decir, un indicador puede tener para medir o para hacer algún fin a una situación, a un problema que se va a analizar. De las múltiples clasificaciones que existen, Voss sugiere 4 tipos de indicaciones, en el cual nos mencionaba que eran los insumos, en el que nos dice que miden los medios o recursos empleados para la satisfacción de las necesidades, pero así alcanzar los objetivos. Y nos mencionaba un punto que decía que era de los docentes, edificios y demás instalaciones y equipamiento de libros de texto, capacitación y gasto. También se agregan combinaciones de variables de oferta, demanda, tales como los alumnos por docente, el gasto por alumno y las tablas de acceso, en los cuales estos indicadores señalan características de usuarios, potenciales de los servicios y determinan la accesibilidad de los servicios ofrecidos. Y están los de producto y resultado, en el cual estos nos miden el impacto de un particular conjunto de políticas. La mejora de los indicadores señala el éxito de las políticas y los proyectos, y por eso mismo están asociados a objetivos. Pero hay que tener en cuenta que igual pues hay diferentes objetivos, y por la distinción entre indicadores de producto y de resultado nos distinguen objetivos inmediatos y mediatos. Los inmediatos nos sugieren o son medidos por los indicadores de producto. Esto nos sirve para reflejar cambios en el acceso, uso o satisfacción de beneficios. Y que son los inmediatos, son objetivos trascendentes, tales como para mejorar la actividad, mejorar la salud, incrementar los ingresos de las personas, en los cuales son indicadores de resultados, en el sentido que están más allá de los efectos visibles de la actividad que se lleva a cabo. Y entre los indicadores más comunes se encuentra el PIB, la tasa de empleo, según el máximo nivel de educación alcanzado, cambio de las percepciones sobre el empoderamiento y acceso a las oportunidades. Ahora, algunos de estos indicadores también podrían formar parte del contexto. Son el inicio y fin de la cadena de relacionarse, de los efectos de la educación en una sociedad. Entonces, la utilización de un indicador no simplemente es ponerlo, sino saber que pues realmente nos va a servir para la evaluación, para resolver un problema en el cual tú vas a analizar y vas a estudiar.